¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino Momentum. Es esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Estamos transmitiendo desde el Foro 2 de Rompeviento TV, acá desde la Ciudad de México, pues casi en el centro histórico de la Ciudad de México. Desde acá le estamos transmitiendo. El calendario nos está marcando el 22 de noviembre del año 2022. Y así como le doy la bienvenida a usted, también se la doy a mi querida Violeta Núñez, que me acompaña para esta transmisión. Muy buenos días, Violeta. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días. Pues una noticia que ya nos vas a dar ahorita. Triste. Sí, triste noticia, pues falleció a la edad de 79 años nuestro querido Pablo Milanés. Y bueno, pues una pérdida tremenda para pues muchísimos, son generaciones. Por ahí tenemos un video, si Leonardo, por favor. Violeta. Pues una triste noticia, como tú decías, para muchos nos marcó la infancia, la juventud, y bueno, pues es una lamentable, pues tristeza y que se haya ido, ¿no? Sí, pues muchos crecimos con Pablo, somos generaciones, con Pablo, con Silvio Rodríguez, con Violeta Parra, ¿no? Con Mercedes Mercedes Sosa, Sosa, con con Tania Mauri Libertad. Pérez, Tania Libertad, Sí, no, muchísimos, ¿no? Davino Palomares, Reino Palomares. todavía vive, Silvio Rodríguez todavía vive, Sí. Tania Libertad, a Mauri Pérez, que hace poco estuvo también con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pues este personaje que se nos fue. Y bueno, pues habrá que, ayer que tenía una videocharla en la noche, pues salió la propuesta de hacer una especie de homenaje a Silvio Rodríguez en el Tierra Adentro, A Pablo. a Pablo Ajá. Milanés, perdón, Sí, en el Tierra Adentro, así sí. que pues le haremos una ceremonia, ya nos pondremos de acuerdo con Cisterna para organizar ahí un evento en In Memoriam de Pablo Milanés. Pues sí, Ernesto. Y tenemos más noticias, mi querida Violeta. Sí, bueno, ya en otro tema muy distinto al que estamos comentando, sobre el Mundial, nada más hay que decir que en unos minutos iniciará el juego entre México y Polonia, y bueno, la noticia de que Argentina pues perdió esta mañana, realmente eso ha sorprendido, y bueno, se espera una situación complicada para México el próximo día que tenga que jugar contra Argentina, porque tendrá que ganar. Y bueno, vamos a hablar de una parte económica, Ernesto, sobre el Mundial. La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, espera 5,000 millones de espectadores en este Mundial de Qatar 2022, cifra que superaría los 3,500 millones de Rusia. Y bueno, por supuesto, Tenemos un video en off por ahí, ¿no, Leonardo, por favor? Gracias. Por supuesto, esto generará ganancias multimillonarias. Eso es una cosa que queremos compartirle aquí a la audiencia, además de la cantidad de espectadores que nos parece. Nos habíamos quedado cortos, habíamos dicho 4,000 millones de espectadores y la FIFA está pronosticando 5,000 millones de espectadores. Y bueno, las ganancias, según Bloomberg, podrían alcanzar los 6,400 millones de dólares de ingresos. Y bueno, pues pasando a otras noticias, Violeta, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya explicó a la audiencia en la conferencia matutina el presidente, y nosotros hicimos una síntesis de la exposición que hizo, no solamente de por qué es la marcha del próximo 27, sino para qué es la marcha. Y hace un recuento bastante importante con la ciudadanía y con los periodistas que estaban ahí en la mañanera, de a quién se está enfrentando y cuáles son los cotos de poder que se están confrontando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar los motivos de por qué es esta marcha del próximo 27 de noviembre. La marcha no es por lo de la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. ¿Cómo no vamos a celebrar
de que 12 millones de adultos mayores tienen una pensión que no recibían y que ya se aprobó el presupuesto y desde el 1 de enero del año próximo, en un poco más de un mes, ya van a recibir 25% más y ya está el compromiso de incrementar otro 25% en enero del 24 y cuando terminemos van a recibir el doble de lo que se entregaba cuando comenzamos y que además ya es un derecho constitucional. Y decíamos, ¿por qué somos distintos? Porque cuando propusimos esto, los del PAN votaron en contra. ¿Ustedes creen que Claudio X González está de acuerdo con el apoyo a la gente más necesitada del país? ¿Creen ustedes que Claudio X González está a favor de la educación pública gratuita? ¿Creen que está a favor del derecho del pueblo a la educación y a la salud? No, es una élite. Ayer hablé de eso. Neoliberalismo es neoporfirismo. Se quedaron con esa mentalidad. Nada más que engañaron a muchos. Es mucho descaro que los representantes de la antidemocracia en México sean los que manejen el INE y además el que hayan engañado a tanta gente de que iba a desaparecer el INE, de que se hayan tragado ese plato de mentiras y sin hacer gestos. ¿Por qué no dijeron Pemex no se toca, la Comisión Federal no se toca, la educación pública no se toca, el salario de los trabajadores no se toca, las prestaciones de los trabajadores no se tocan, las tierras ejidales no se tocan, las minas de la nación no se tocan, los ferrocarriles nacionales no se tocan? Y el INE, quieren que siga cobrando 400,000 pesos mensuales el director del INE y los consejeros del INE, y por eso ponen su manta, el INE no se toca. Esa es su gran lucha, su bandera, el defender el fraude electoral, la corrupción, el abuso, la antidemocracia. Es de pena ajena, pero ya dije, somos libres y afortunadamente la mayoría en México está muy consciente. Pues son las cosas en las que uno está a veces de acuerdo o en desacuerdo con el presidente López Obrador. Son varias en las que estamos en desacuerdo o en acuerdo, pero en esta me parece muy atinado que haga ese recuento ahí López Obrador, Violeta, porque pues créame usted que sí, ¿por qué no dijeron ahí que Petróleos Mexicanos no se tocaba, que la Comisión Federal de Electricidad no se tocaba, que la banca no se tocaba? Hay toda una historia y una estela de despojos que hemos tenido en la nación y que son estos partidos y que son esta misma gente, Violeta, la que avaló la reforma educativa, la educación gratuita y obligatoria por parte del Estado hacia la población. Tendría que ser obligatoria y que el Estado tendría que haber preservado eso, pues modificaron esa ley de educación
toda esa suerte de contrarreformas que nos aplicaron en el año 2013 durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y que el PAN avaló todas esas, ¿no? Y nada, ahí sí no dijeron eso no se toca, y decir que no se toca esta caterva de rufianes que está en el Instituto Nacional Electoral, pues vaya, me parece bastante atinado, ¿no? Sí, Ernesto, y además, bueno, hoy hizo el presidente una lista, ¿no? Ya ayer había dicho de por los motivos por qué marchar, y bueno, me parece también muy importante esto que hemos estado insistiendo de los programas sociales, pero en particular estos 12 millones de adultos mayores que realmente están siendo beneficiados. Si analizamos incluso desde el punto de vista económico los ingresos de los adultos mayores, entendemos, ¿no? Las dimensiones de lo que implica pues esta población, atender a esta población como un tema prioritario, Ernesto. Así es que, bueno que estaremos participando en esta marcha, y que, bueno, ya estaremos también discutiendo el llamado que hace la derecha pues a vestirse de rosa. Hoy estaba yo en lo que llegaba para acá escuchando algunas noticias en el radio, y en varios noticiarios estaban llamando a vestirse de rosa, ¿no? Es como una... Allá en los noticiarios, ¿no? Entonces es una cuestión ya como corporativa que tenemos que también pues tenerlo en el radar y analizarlo, Ernesto. Así es que, bueno, ya será tema también que discutamos más adelante. Pues sí, así que si hay medios de comunicación que están convocando a que la gente pues se confronte de forma velada, confronte a quienes van a marchar con el presidente López Obrador, pues entonces en este medio les convocamos a que marchen, a que acompañen al presidente Andrés Manuel López Obrador, a que se sumen a esa marcha que se está convocando, pues para celebrar parte de los avances y los logros que ha tenido esta administración, más allá de las diferencias que podamos tener con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si algo tenemos muy claro como medio de comunicación, y en eso quisiera ser pues bien enfático, es que con la derecha no vamos ni a la esquina, y tampoco vamos a prestarnos a que este tipo de corporaciones que tanto robo y tanta pobreza y tanta corrupción nos han dejado en el país, que nos dejó el país en los huesos, pues no vamos a quedarnos así en la apariencia de no, acá somos neutrales. No, para nada. Pues de hecho, Violeta, pues para esa marcha, pues hay varias cosas que también ayer dijo el presidente López Obrador a propósito de los poderosos, de las grandes corporativos como Grupo México. Pues ya se hizo público esta confrontación con ellos. Sí, Ernesto, pues el día de ayer, ¿no? Sorprendió incluso al presidente que en el diario Reforma, en primera plana, se publicara que Grupo México dejó el Tren Maya por imposibilidad técnica, ¿no? Y bueno, ahí decía, terminación anticipada en tramo 5 del Tren Maya se debió a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses, era lo que afirmaba el Grupo México, Ernesto. Y bueno, algo que nos ha sorprendido es primero la cercanía, en algún sentido que también hicimos alguna crítica nosotros al respecto del gobierno federal con Grupo México. Decíamos, pues hay que tener cuidado, tienen todas las redes, prácticamente la mitad de las redes ferroviarias en este país le pertenecen a Grupo México, ¿no? Y después del proceso de privatización, Cedillo se las entregó, las tienen en concesión, y bueno, y las mineras, y son responsables de una gran cantidad de tragedias que ha habido en torno a la actividad minera, y decíamos, no entendemos por qué le da uno de los tramos más importantes del Tren Maya, se lo está dando a este Grupo México, y bueno, algo ha ocurrido, Ernesto, y bueno, vamos a ver el siguiente video al respecto. Hubo pues un incumplimiento en el contrato de un tramo en Tulum, creo que de Playa del Carmen a Tulum, como 50 kilómetros del Grupo México. Entonces se llegó al acuerdo de que
iban a participar otras empresas porque no estaban cumpliendo. Esa fue la razón. Entonces se les notificó que nos urgía terminar ese tramo y se entregó a 3 empresas. El tramo de 50, un tramo, creo que son 60 kilómetros. Entonces, uno de 20 se le entregó a Motangil, otro a Indy y otro a ICA, porque nos importa mucho. Ahí es donde tuvimos todos los amparos. Entonces, se está en un acuerdo con la empresa, se va a buscar un acuerdo, porque ellos trabajaron y invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron. Y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde. O sea, están queriendo cobrar de más o Fonatur pagar de menos, como se quiera entender. Entonces, me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se buscara una negociación, que los ingenieros militares nos elaboraran un dictamen y que se aceptaba ese dictamen para definir cuánto se tenía que pagar. Y me mandó a decir que aceptaba, pero ¡oh, sorpresa! Hoy aparece en el Reforma que nos va a demandar y que ya es un asunto millonario. Sí, pero yo no sabía que ya había demandado. Entonces ya se volvió publicitario. Hasta en 8 columnas ya se volvió famoso el asunto, porque ya no es el tiempo, ¿no?, de antes. Antes unas 8 columnas de esas, tratándose del Grupo México, bueno, ni había necesidad de que lo diera a conocer el Reforma, pero ahora ya no es así. Es que tenemos que cuidar el presupuesto, que es dinero de todos. No me enojo, al contrario, me ayudan a aclarar cosas. ¿Quiénes son los del Grupo México? Los que recibieron los ferrocarriles nacionales en la época de Zedillo, y no se les está expropiando, no se les están quitando las concesiones. Zedillo les entregó las concesiones, como 15, 18 mil kilómetros. Desaparecieron los trenes de pasajeros. ¿Quién es Grupo México? Pues una empresa a la que Salinas le entregó la minera Cananea. ¿Quién es Grupo México? Su dueño aparece en segundo, en tercer lugar, como de los más ricos del país. Pero hasta eso han habido buenas relaciones. Sin embargo, no sé ahora qué lo llevó a asociarse con el Reforma para montarse en la campaña en contra nuestra. Y no hay nada ilegal, nosotros no somos arbitrarios. Lo que estamos buscando es, pues, que no haya abusos. Y les digo, me extraña porque
le mandé a decir con el secretario de Gobernación y me contestó que sí, que estaba de acuerdo en que se hiciera un dictamen de parte de los ingenieros militares. Apenas salió, 26 de octubre. Pues ayer, Ernesto, pudimos ver por parte del presidente de la República este enojo, ¿no? Yo lo vi enojado y preguntando quién es Grupo México y él mismo respondiendo, ¿no? Es el que tiene pues la mayor parte de la red ferroviaria de este país. Después insistimos de la privatización que hizo Cedillo y ya más adelante Fox, ¿no? También tiene una parte importante de las mineras en este país, ¿no? Hablaba ayer en particular de Cananea, pero no olvidemos, Ernesto, algo que se le olvidó al presidente mencionar, que es el responsable también del derrame que hubo en el río Sonora y en el río Bacanuchi, este derrame de una de sus empresas también mineras, que generó el peor desastre ambiental de la industria minera en todo el país, ¿no? Durante toda la historia de esta industria aquí en México. Y además esta parte de pasta de conchos, Ernesto, ¿no? Después de esta explosión siguen los mineros enterrados y fue Grupo México también el responsable de esto. Y por último, lo que decía en esta pregunta de quién es Grupo México, que él fue contestando en 3 partes, decía es el segundo, el tercer hombre más rico de nuestra nación. Y bueno, no olvidemos sobre este último punto que Forbes, esta revista que va contabilizando la riqueza de los hombres en el mundo, señala que Germán Larrea Mota Velasco pasó del puesto número 61 en 2021 al 45 en el 2022, escalando 16 posiciones, Ernesto, aún con pandemia, ¿no? Y se estima que su fortuna rebasa los 30,000 millones de dólares, Ernesto. Esa es parte de la realidad que estamos viviendo con Grupo México, que insistimos una y otra vez aquí en este noticiario, hicieron su riqueza, este Grupo México, a partir de también de la privatización de las minas en este país, Ernesto, de apropiarse una parte importante del territorio nacional, y por eso hoy se posiciona como el segundo hombre más rico del mundo, pero bueno, de México, perdón, pero bueno, lo que nos sorprende es, insisto, esta cercanía que tuvo con este hombre del poder, que no hay que dejar de verlo porque también es la derecha, y que ahora, bueno, tiene pues esta confrontación ya abierta, y que hoy también, decíamos, es primera plana en el periódico La Jornada como respuesta, ¿no? Incluso a esta primera plana del Grupo Reforma, Ernesto. Sí, y bueno, Germán Larrea, además la manera de conducirse, perdónenme usted la expresión y con el perdón de los puercos, pero es un puerco en la manera en cómo se conduce, porque caray, pues hablas y sabes que no estoy de acuerdo, presidente, ¿no? Estos son los puntos en los que no estoy de acuerdo y, no, eres hasta inteligente para manejar las cosas, pero hacérselo saber al presidente a través de una publicación y en Reforma, no, pues bueno, yo lo que creo, Violeta, es que esta gente ha sentido por tantas décadas tan omnipotente que no cree que se pueda hacer nada. Y debería, de verdad, el presidente ver lo de las concesiones por ejemplo, con la mina Pasta de Conchos, con las minas, con los ferrocarriles. Bueno, este hombre es el dueño de Cinemex también, ¿no? O sea, esta cadena de cines, pues es Germán Arrea el dueño de Cinemex. Y de Palacio de Hierro y de todo esto. Sí, o sea, es verdaderamente un tipo abominable por donde le quieras ver, porque no solamente por el accidente, lo que ocurrió con el accidente de la mina de Pasta de Conchos, sino por la manera de tratar a los trabajadores, ¿no? Teniendo tantos recursos, él hubiera podido haber hecho tanto y ha hecho prácticamente nada, de no ser lo que se le ha obligado en los términos de la ley. Pero sí, pues es de estos personajes, pues también siniestros, estos empresarios siniestros que tenemos en el país. Usted cuando va a Cinemex, pues ve estos comerciales de los trenes y que ahí hay un hospital en el tren y van
y dan asistencia, pues es la promoción, la autopromoción que se está haciendo este personaje como si realmente fuera generoso, un ángel de la caridad que nos da tanta atención y salud. Pues es verdaderamente un pillo y la manera de conducirse es verdaderamente penosa. Sí, pues sí, Ernesto, me parece que ayer ya hay un punto distinto, punto de inflexión entre esta relación con Germán Larrea y el gobierno de la República y en particular con el presidente de México, ¿no? Entonces ya, como decíamos ahorita que estaban las imágenes, pues vimos enojado incluso la expresión corporal del presidente ayer cuando hacía referencia a esta primera plana del Reforma, pues decía, no entiendo por qué lo publicaron en primera plana y además del Reforma, como dices tú, y si ya había habido acercamiento y conversaciones al respecto. Sí, pues uno veía ahí la expresión corporal del presidente en algún momento, cómo está así, explicando las cosas, pues te dice también mucho un hombre también contenido y también acusando el golpe de recibido, de que, pues, ok, va una multa multimillonaria. El presidente ha sido muy estratégico en esa parte de tratar de evitar irse a litigios, ha intentado negociar. Muchos de estos empresarios han aprovechado esa situación, no ha cancelado ninguna concesión, así como no ha dado concesiones, tampoco ha cancelado concesiones, y eso es lo que nos gustaría, y de ahí a Claro, la ley minera. solo una, ¿no? La de los Cardones, pero una Sí, realmente. y de ahí es que nos recuerda también lo de la ley minera que tanto has trabajado y que se ha señalado una y otra vez la importancia de cancelar o por lo menos derogar varios de los artículos de esa ley minera que es prácticamente y en términos reales pues una legalización del despojo y además tendría que ser inconstitucional, Violeta, porque violenta el artículo 27 constitucional. El 27, el segundo constitucional, el convenio 169 de la OIT, o sea, es que estamos viviendo desde hace décadas, ¿no? Pues después de 1992, este beneficio, y él es uno de los grandes beneficiarios de esta reforma a la ley minera que se hizo por parte de Carlos Salinas de Gortari y que es urgente y que esperamos que a partir de lo que ha ocurrido con Germán Larrea también se voltee a ver hacia estas concesiones mineras que ya la Secretaría de Economía ha estado revisando, pero que me parece que es importante ir más a fondo y pues este llamado que le hemos estado haciendo al presidente de la República de reformar la ley minera, como tú bien lo dices, Ernesto. Así es, mi querida Violeta, pues vamos a entrar ya a nuestra querida mesa con las académicas. Hoy estará con nosotros las doctoras, ahora sí otra vez estoy entre pura doctora, Violeta Núñez, Ingrid Urguelles, Leticia Calderón. Vamos a entrar con ellas en un instante, hacemos una pausa, córrale por su cafecito, porque ahí vienen las mismísimas comandantas, así que estamos dentro de un instante, no se vaya. Son cosas de partidos políticas, de Raquel Trujillo, porque estaban diciendo a la señora que no entregaron su copia de credencial con el Raquel Trujillo. Con eso lo mandaron a matar su familia. ¿No les dejaron qué? No los dejaron que los llevaran al panteón. Los tuve que enterrar aquí adentro del patio de mi casa. O sea, este señor Daily trajo cocodrilos a esta laguna. Sí, hay cocodrilo acá. Hay cocodrilo. Antes no había. Antes, hace 15 a 20 años, llegamos a agarrar los camaroncitos, pues no hay nada. Pues apenas poco tiempo, como unos 20 días, sí lo vimos acá. Hay uno de 2 metros ya ahorita, pero son pequeños todavía. Hay uno como de 1 metro. No son mentiras. No son mentiras. Le pido a favor a la Fiscalía, al gobierno del Estado, gobierno federal, que le investigue las cosas, lo que está adentro. Seguro que hay algo adentro, los huesos, también los esqueletos de las personas que han asesinado.
Cuando el tiempo también, cuando es de política, el gobierno también nos pide también que nos votamos de él, pero a la mera hora cuando tenemos problemas en el municipio, en las comunidades también, ya no nos hace caso el gobierno. Ahora sí, como yo digo, son mentirosos también como hace el gobierno. Hazte cuenta cuando está de política, como si hubiera tomamos pozole en una taza, pero a la mera hora nos echa la espalda el gobierno. Ni una persona han muerto. Ni una persona, la verdad. Desde que está el machete. Desde que entró el machete. Desde ese tiempo, cuando empezamos grupos armados, ni una persona han muerto ahorita. Pero la meta es contar con 9,000 policías de proximidad de reacción en los próximos 5 años. El ejército tomó el control de todas las corporaciones policíacas de la ciudad. Que no descansaremos hasta ver a México como un México seguro, un México libre de la acción de la criminalidad, en especial del crimen.